La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. No, Merlín, que los españoles fueron los buenos, que los incas fueron los malos. Por otro lado también está, no, Merlín, que los incas fueron los buenos, los españoles fueron los malos, que está esto de la conquista. Nadie sabe exactamente qué sucedía. Bueno, uno de los temas más debatibles sobre la historia del Perú, o la historia en general de América, es el tema de la conquista de los españoles al Tahuantinsuyo. Y es que he recibido ingentes sugerencias para tocar el tema, y es que sí lo he tocado en el canal en varias circunstancias, pero esta vez he decidido ir un poquito más allá y voy a hacer un recuento de algunos mitos que se cuentan sobre la conquista del Tahuantinsuyo, o algunos como le llaman la conquista del Perú. Aunque con este último término es algo debatible, pero bueno. Nuevamente, como te digo, mis videos están basados con bibliografía de historiadores, así que para el Gil que va a estar diciendo por ahí rojos comunistas, ya puede ir largándose del video, ya que todo esto va a estar sustentado con bibliografía académica para poder desmentir ya sean mentiras de un lado, de los que glorifican a los españoles, o mentiras del otro lado, de los que glorifican a los incas. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato iconoclasta Bigotes, y esto es la biblioteca de Merlín, desmintiendo mitos sobre la conquista del Tahuantinsuyo. Mito número 1. Merlín, la gran mayoría de muertes en la caída del Tahuantinsuyo se produjeron por la matanza de los españoles a los indígenas. Bueno, esto es falso, pero es un falso total. Y con esto no queremos limpiar de la culpa del salvajismo que significa un proceso de conquista, sea de los incas a otras regiones o sea de los españoles a otros lugares. Pero en el caso particular de la conquista española se produjo la gran cantidad de muertes, más que por las guerras, por las enfermedades. Eso no quita que las guerras también hayan quitado muchas vidas, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si es que hablamos de masa poblacional, la gran mayoría de ellas caen por las nuevas enfermedades que traen los europeos a ese territorio americano. Y digo los europeos porque en general las enfermedades estuvieron presentes en toda América. Siempre recomiendo el libro del historiador David Noble Cook para poder estudiar ello, La catástrofe demográfica, que es quizá el historiador más dedicado acerca de este tema, pero yo entiendo que el libro es algo caro, porque sí, está un poquito caro. Pero no te preocupes que el tío Merlín siempre trata de hacer la cultura más accesible y gratuita para todos. Y es que en la página de la Comisión Bicentenario está este libro en PDF totalmente gratuito en el que puedes buscar el artículo del historiador Manuel Burga que trata justamente acerca de este tema, acerca de cómo las enfermedades le dieron un golpe gigantesco a la masa poblacional americana y se produjo una cantidad gigantesca de bajas a raíz de ello. Y es que, como te digo, el fenómeno no es solamente peruano, el fenómeno es general. Casos específicos que han sido estudiados, el caso de México y el caso de Perú. Dicho sea de paso, de David Noble Cook también hay otro libro que trata acerca de la muerte por enfermedades en la conquista de manera general. Y es que si nos ponemos a pensar también no tenía mucho sentido hacer un genocidio si es que después se iba a utilizar la mano de obra indígena para cosas tan horrendas como iba a ser la mita o el trabajo de los encomenderos. Sea como sea, esta primera historia que siempre es difundida, sobre todo en círculos muy patrioteros, es totalmente falsa y se cae con la evidencia histórica acerca de la bomba biológica que significaron las enfermedades en el Nuevo Mundo. Mito número 2. Merlín, la Santa Inquisición fue terrible, masacró a los indígenas por sus creencias y fue todo, pero todo un descalabro. Bueno, de lo que sí podemos estar de acuerdo es que la Santa Inquisición es terrible, y aunque no lo crean, he encontrado mucha gente que la justifica, incluso gente que es muy religiosa, que me late que si algún día en juicio final nos vamos a llevar una gran sorpresa con quienes vemos arriba y vemos abajo. Pero no nos desviemos con algo que no va a pasar.
La Santa Inquisición no tocó a los indígenas. Esta institución fue creada aquí en Perú en 1569 bajo el reinado de Felipe II como una filial de la sede principal que estaba en España. Y es que su objetivo de castigo no estaba en torno a las creencias indígenas, sino aquellas cosas que podrían hacer desvariar la fe aquí en América, como los protestantes, los judíos, los herejes o los hechiceros incluso. Y si este video llega a una buena cantidad de likes, vamos a poner 10.000 likes, les hago todo un especial acerca de cómo se cazaron brujas en el Perú con la Santa Inquisición. Merlín, hay libro de eso, por supuesto, este libro de la historiadora María Emma Manarelli. Pero ya sabes, reviente de like este video. Pero volviendo, la Santa Inquisición no tuvo como objetivo a la población indígena. Los indígenas tuvieron su propio martirio con la extirpación de idolatrías. Que esa es otra de las cosas que, nadie te dice, porque aquí sí hubo un proceso de crueldad muy salvaje. Pero no, vámonos a la fuente para que no digan, no, que dónde está sacando todo eso. Fernando Ayllón, el historiador Fernando Ayllón, que publica este libro con el Fondo Editorial del Congreso, es quizá uno de los clásicos que estudian el tema de la Santa Inquisición en el Perú. Y claro, él específicamente te dice que los indígenas no estaban dentro del radar del castigo, sino aquellas personas que infringían la norma de la creencia del momento con respecto a ser judíos o ser protestantes o practicar algún tipo de hechicería, siendo quizás el caso más paradigmático el caso de Mateo Saladé, o como ustedes lo conocen, Mateo Salado, que es el que le da el nombre a esta huaca que está en Pueblo Libre, que se considera como el primer ajusticiado por la Santa Inquisición. Y si es que nos ponemos a pensar en todo el tiempo que dura la Santa Inquisición, se le calcula algo de 32 muertos aproximadamente según los cálculos de Ayllón. He visto que en otros historiadores suelen mencionar 33, por lo que hay una cifra que por ahí está medio floja. Y como te digo, por ahí, siempre he escuchado esto de que los indígenas padecieron bajo el yugo de la Inquisición, y es que hay que separar dos cosas. Una cosa fue la Santa Inquisición, totalmente deleznable, como también la extirpación de idolatrías y los métodos totalmente reprochables que utilizaron para aplastar las creencias indígenas y tratar de hacer una evangelización que no salió bien. Mito número 3. Merlín, la evangelización católica española fue exitosa y olé, convertimos al catolicismo a todos. Aquí se hizo una labor de evangelización gigante y no quedó nada de esas huacas, esos ídolos que eran herejes a la vista del Señor. Aguanta. La evangelización española no fue exitosa. De hecho, tuvo muchos problemas, y hasta el día de hoy lo que tenemos es un 50-50. Es un pueblo medianamente evangelizado que aún conserva rastros de sus creencias anteriores. Y esto no es solamente palabra mía. De hecho, Luis Millones, que es un antropólogo que ha estudiado mucho el fenómeno del sincretismo, también tiene cosas que decir sobre ello. Pero ya no nos vamos a enfocar en Millones. De hecho, vamos a reservar todo un video para hablar acerca de movimientos como por ejemplo el Taquioncoy y su polémica con Extensoro para ver el tema de la evangelización. Y es que la evangelización, cuando llegan los europeos aquí a América, tuvo varios problemas. En primer lugar está cómo haces para dar la idea de que existe un solo Dios. Es el problema del monoteísmo. En una sociedad que estuvo acostumbrada a una creencia muy variada, el monoteísmo pues era raro. El segundo gran problema es el problema del idioma. Y es que el problema del idioma también era muy fuerte para poder representar cosas como bautismo, Trinidad, Dios, etc. Y sobre el tema del idioma vamos a ver en un rato qué otro mito se difunde. Y es que en el libro de Pierre Duviol, La extirpación de la idolatría en el Perú, se habla de que al inicio se intentó hacer una evangelización un poco más desorganizada por medio de las órdenes religiosas que iban llegando, pero después ya se adoptó un proceso mucho más estructurado, que era el de la extirpación de idolatrías, algo que siempre he querido hacer un especial en este canal acerca de cómo los extirpadores de idolatrías o los doctrineros iban de pueblo en pueblo y se comenzaba a hacer una destrucción de sus ídolos o de sus huacas, y se ponía la idea de una creencia cristiana occidental allí. Quizás el caso más estudiado es el caso de la Sierra de Lima con el caso de Huarochirí, y de esto hay documentación abundante. Y es que, como les digo, es un gran problema el tema de la evangelización. No llegó a ser un éxito, porque claro, si es que no tienes un pueblo que está convencido de las creencias que te están dando, y por un lado haces tu misa y al ratito haces tu pago a la tierra, el proceso se ha sincretizado y no quedó totalmente puro. Ahora, eso no quita que también hayan existido grupos indígenas que se hayan querido aceptar la religión de una manera mucho más objetiva. Un caso, por ejemplo, que nos da es el historiador Juan Carlos Extensoro en su libro Del paganismo a la santidad. Pero esto, más que
por un tema de religiosidad, era por un tema de pragmatismo, o sea, era para que los indígenas no se queden fuera de un sistema que estaba poco a poco en crecimiento y que sabían que no se iba a ir. Así que esa evangelización tiene un objetivo pragmático más que espiritual. Un dato muy interesante que nos da a mostrar esta evangelización que se da en el siglo XVI, XVII y XVIII, y nos la da Pierre Duviol, es de que incluso muchos religiosos buscaban hacer sus iglesias en zonas de huacas para que estos puedan excavar libremente estos lugares y encontrar tesoros y enriquecerse. Y bueno, este es el proceso de evangelización muy mortal más que divino. Mito número 4. Se utilizaron perros de guerra en Cajamarca para la toma de Atahualpa. Esto lo he leído en algunos cuentos, sobre todo que tratan el tema de la conquista, o incluso en alguna novela histórica, que mencionaban que los perros de guerra estuvieron presentes el día de la caída del Inca Atahualpa en Cajamarca, y lo cierto es que no. Sobre este tema no quiero profundizar mucho porque el tema de los perros es súper interesante y he hecho un video acerca de eso específicamente, pero a grandes rasgos te puedo mencionar de que llevar a los perros hasta la sierra del Perú era muy complicado. Uno, por el tema de la altura, y dos, porque debido a las constantes lluvias, el agua se solía meter por los oídos de los perros, y esto era algo muy pero muy incómodo para ellos, por lo que iba a ser un tanto contraproducente llevarlos hasta este lugar. Los perros utilizaron a lo que es la zona de la costa y sembraron un gran terror entre la población. Por lo que, según en palabras del historiador José Antonio del Busto, él menciona específicamente que no, los perros de guerra, al menos en Cajamarca, no fueron llevados para esta misión. Mito número 5. Merlín. La administración de los españoles era perfecta e incorruptible. La corrupción comenzó en la época de la República. Los españoles hicieron todo bien, era un estado en el que todo el mundo respetaba la autoridad, el orden, las buenas costumbres. Esto es recontra falso. Y es que siempre hay gente que te pone en contraposición la república con el virreinato, o con la colonia si quieres llamarlo también, diciendo de que en estos tiempos sí había un respeto por el orden, la ley, el progreso, etcétera, 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 pero los datos te dicen otra cosa. Comenzando por el tema de la corrupción, pues sí, hay datos de corrupción de los virreyes en la historia del Perú. Y esto no te lo dice Merlín, esto te lo dice Alfonso Quirós en Historia de la Corrupción, y encima te lo dice en sus primeras páginas. La corrupción que se da en la República es una herencia de la corrupción que ya existía en la época del virreinato, y aquí hay tablas incluso en las que se mencionan los niveles de corrupción que existían desde ya estas épocas. Por otro lado también dicen, no Merlín, que acá las obras se respetaban, que se hacían cosas buenas, que no se gastaba la plata en cosas malas. Bueno, de hecho en el libro de Fernando Iwasaki, en la placa Señor Tuira, específicamente en el capítulo sobre los malos olores de Lima, se habla un caso de corrupción bien interesante cuando se busca comprar una carreta para buscar desechos humanos, y esa carreta nunca llegó, pero la plata sí se utilizó. ¿Qué pasó? Uy, quién sabe. Y los tíos más conservadores te dicen, no, que ahí sí se respetaban las normas, se respetaba la autoridad, acá nadie respeta al presidente ni al alcalde, al virrey sí lo respetaban. Bueno, amiguito, también tengo que decirte que el historiador César Mexicano Ramos, en su libro que explora la historia del comercio ambulante en el virreinato del Perú, también te menciona de que no había un respeto de la ley. De hecho, el caso más interesante era el caso de los comerciantes, porque la Plaza de Mayor era anteriormente un mercado, y esto no le gustaba a las autoridades porque dejaban mucha basura y el lugar estaba hecho un chiquero. Y eran común las épocas en las que se botaban a los comerciantes y estos al poco tiempo regresaban nuevamente, haciendo de que, ¿dónde está tu orden, tu respeto a la ley? Asimismo, ni siquiera se podía controlar el tema del contrabando, ya que había gente que exclusivamente se paraba en las puertas de la muralla de Lima para poder meter y sacar productos por debajo de la ley, o hasta en algunos casos incluso acaparar gran cantidad de productos y controlar los precios. Y eso que aquí me estoy olvidando todavía de las tradiciones peruanas, en las que te cuentan cómo la gente, incluso hasta en festividades religiosas, habían borrachos en la calle que estaban tirados en el piso como cualquier cosa. Por lo que esta idea de, oh wow, un virreinato en el que te respetan todo es absolutamente maravilloso y fantástico, pues no es cierto. Entonces, ¿qué cosa es cierto, Merlín? ¿La república es mejor? No. Todos estos sistemas son sistemas humanos, son sistemas hechos por seres humanos falibles y totalmente corruptibles, por lo que endiosar uno y demonizar al otro es hacer cualquier cosa menos historia. Ver los errores en ambos casos ya te pone al menos en una posición de un observador mucho más cauto y mucho más precavido, sin necesidad de idealizar algo a niveles ya enfermos. Y vamos con la mentira número 6. Merlín, los españoles conservaron el quechua porque lo consideraron importante como para preservar
preservar la cultura de los indígenas, y es que si no era por los españoles, el quechua terminaba desapareciendo. Bueno, esto es una media verdad. Es cierto, los españoles utilizaron el quechua o lo preservaron en su proceso de conquista. Esto es cierto. Lo falso es que lo hayan hecho de buena gente. Porque sí, hay mucha gente que me ha escrito diciendo que no, lo hicieron de buena gente porque lo pensaron importante para la cultura. Y es que no, lo consideraron importante porque era importante aprender el idioma de los indígenas para poderlos evangelizar mejor y con ello consolidar su proceso de conquista. Y esto no te lo digo yo, esto te lo dice el historiador Raúl Porras Barnechea en su libro Indagaciones peruanas, en la que explica que este primer intento de sistematizar el quechua fue hecho en 1560 por Fray Domingo de Santo Tomás, y aquí Porras te dice exactamente lo que te estoy diciendo, que su objetivo era la evangelización para que los indígenas no volvieran a la idolatría, o sea, no volvieran a adorar a sus piedritas y a sus huacas, etc. A tal punto llegó este nivel de querer evangelizar lo más eficientemente posible, porque sí, se le estaba escapando algunas cosas al proceso de evangelización en el Perú, que en 1582 se hace el tercer concilio limense para hacer confesionarios en quechua y aymara, y con esto poder llegar a más nivel el punto de evangelización en el Perú. Pero como les digo, esto no funcionó. En el libro 500 años después, que es una recopilación de artículos de historiadores, les recomiendo el artículo de Fanny Muñoz, quien hace un balance acerca del proceso de evangelización en el Perú, qué tan exitoso fue, y básicamente se llega a las mismas conclusiones, de que fue un proceso que terminó en una mezcla gigantesca, en la que no se quedó algo totalmente claro, las cosas fueron muy ambivalentes, y el manejo del quechua como tal se hizo pues con objetivos de control, no con objetivos de buena gente o de preservación cultural como muchos quieren hacerlo pintar. Por lo que hay que ver las cosas como son y no como idealistamente a veces queremos verlos, porque en ese intento de querer aprender la historia, sea del Perú o sea del mundo, hay que ver las cosas como lo que ha sido hecho, cosas hechas por seres humanos, totalmente falibles, totalmente defectuosos, pero con nosotros hay que tener una variante, la virtud de la ecuanimidad y la búsqueda de la verdad, al margen de lo que si descubrimos nos guste o no nos guste. Librería El Cronista de Christopher García, ex Solo para Fumadores, lo puedes encontrar en Girón Quilca 260 y tiene una gran variedad de libros, ya sea de historia, literatura, filosofía, psicología, derecho, entre otros. También te recuerdo que lo puedes seguir en sus redes sociales como Librería El Cronista, que tiene una gran variedad de libros y te espera en su local para mostrarte todas sus novedades y ya sabes, a los mejores precios.